Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. No sé si inicialmente me estáis escuchando. Los que os vayáis conectando me vais comentando y así, antes de iniciar, para saber si lo he conectado perfectamente. ¿Me escucháis entonces, no? Por lo que estoy viendo. Perfecto. Me alegro muchísimo. Según vayáis enganchando, vamos a esperar unos minutos para que os conectéis todos, y ya nos organizamos. La verdad es que da mucha alegría ver que os vais conectando y que estáis ahí al otro lado. Me gustaría teneros cerca y veros, como en tantas otras ocasiones, pero no perdemos la oportunidad, nos seguiremos viendo. Yo espero que esta vez no haya ningún problema de conexión, que se nos corte y si no, bueno, pues ya lo iremos viendo a lo largo de la exposición, que no va a ser excesivamente larga. Confío que esta sea una exposición más de vuestras consultas, ¿de acuerdo? Porque creo que ha generado bastante inquietud y como son normas que salen tan de repente, bueno, pues lo iremos viendo. Bueno, pues como veo que la cosa va bien y que os estáis conectando, pues si queréis, para no demorar, pues vamos a iniciar la sesión de hoy. Para los que no me conocéis, me presento. Soy Begoña Sanz, asociada senior de Alier Abogados. Somos un despacho de abogados ahora trabajando intensamente y que ahora encima somos una actividad esencial que hemos descubierto, con lo cual, bueno, pues nos alegramos, estaremos aquí para daros el servicio. Y el objeto de mi charla hoy, como veréis, las normas que salen muy deprisa, en muy poquito espacio de tiempo, incluso ahora. Estaba escuchando yo que el Gobierno está preparando nuevas baterías de medidas que saldrán publicadas mañana y que igualmente os mantendremos informados. Anunciaros también que el Grupo TISA está preparando también otra webinar preparada para cómo aplicar ahora a partir de los ERTES en las nóminas y que probablemente la tendremos lugar el próximo jueves, y la impartirá mi compañero Osvaldo Merino. Entonces, según vayan saliendo las nuevas noticias, nos seguiremos conectando y os iremos dando información en la medida posible, cuanto más rápida y sobre todo tratar de transmitiros un poquito de claridad en toda esta confusión de normas, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece bien, pues vamos a empezar y deciros que, bueno, inicialmente mi exposición se va a basar en estos 3 reales decretos, básicamente los 2 últimos, ¿de acuerdo? Sí, como todos ya conocéis, inicialmente ha habido una prórroga del estado de alarma, desafortunadamente, esperemos que no haya muchas más y que esto se vaya acotando y que las medidas que vayan tomando, pues bueno, vaya desapareciendo y que sea la mayor brevedad para todos en general, no solamente para los que desgraciadamente lo están padeciendo, sino también para todas las empresas. Me voy a centrar básicamente en los 2 siguientes, que son las medidas complementarias en el ámbito laboral y sobre todo el sorpresivo que salió, el permiso retribuido recuperable, cómo funciona y cómo se aplica y en qué consiste y qué empresas pueden realizar. Y luego pasaremos a la última tanda, es vuestras consultas, ¿de acuerdo? Bueno, pues como inicialmente os adelantábamos, el primer decreto que salió fue el 27 de marzo, entró en vigor el 28 mismo de su publicación y lo que ha hecho ha sido prorrogar el estado de alarma hasta el 12 de abril. Esto, lógicamente, va a afectar en todos los expedientes que tenemos presentados, como luego seguidamente voy a explicaros. Pero bueno, centrándonos ya más en lo que es el Real Decreto de Medidas Complementarias del ámbito laboral, la primera medida que se ha tomado tiene que ver con los despidos por causas objetivas. Es decir, el Gobierno ha establecido en el Real Decreto que todas aquellas extinciones que nos basemos en la fuerza mayor por causas económicas, técnicas o organizativas y que se amparen en ERTES de esta naturaleza, todas derivadas del COVID-19, se entenderán que no están justificadas la extinción, ni la extinción ni el despido. ¿De acuerdo? Esto significará que probablemente llevaremos todos a despidos improcedentes. ¿Desde cuándo se aplica esta medida? Pues todos los despidos o consecuencias que queramos realizar a partir del 28 de marzo, que es cuando ha entrado en vigor la medida. ¿Qué es lo que pretende el Gobierno con esto? Pues como es lógico, suspender que las empresas se amparen en los ERTES de suspensión y que eviten de alguna forma la extinción de los contratos de trabajo. Lo que se trata es dar de continuidad en las relaciones laborales, como una serie de medidas que luego vamos a ir viendo a continuación. ¿Qué es lo que se ha establecido? Pues, lógicamente, con la cantidad de ERTES que se están presentando de diferente índole, tanto por fuerza mayor como por causas objetivas,
lo que se ha pretendido es agilizar las prestaciones de desempleo de los trabajadores. Para ello, las empresas tenemos mucho que ver y mucho que decir. De hecho, somos los grandes implicados en este tipo de procedimientos. Entonces, la norma lo que establece es una medida de cómo agilizar esa tramitación en las prestaciones por desempleo y establece que quien es el obligado a solicitar de alguna forma la prestación de desempleo de los trabajadores van a ser las propias empresas. ¿Cómo lo van a hacer? Pues a través de los propios expedientes de regulación de empleo. Lógicamente, en este procedimiento, el trabajador nada tiene que decir, es decir, el trabajador no tiene que realizar ninguna tramitación y así tenemos que transmitirles. Cuando esto se transmite a los trabajadores, de alguna forma les da tranquilidad, porque muchos de ellos, lógicamente, no tenían ni los medios ni las formas de acceder a solicitar su prestación. ¿Cómo se va a hacer? Pues bueno, inicialmente, como os comentaba inicialmente, lo va a realizar la empresa en una serie de ficheros que nos han dado ya las indicaciones donde dice que lo primero que hay que facilitar correctamente es la información relativa a la empresa. Hay que establecer claramente el nombre, el domicilio, su NIF, el código de cuenta, seguridad social, y indicar todos los trabajadores que están adscritos. También hay que dar información muy relativa y concreta respecto al representante de la empresa e indicar el número de expediente asignado por la autoridad laboral. En la mayoría de los casos, como veréis más adelante, los plazos son tan cortos que no vamos a tener todavía el expediente de la autoridad laboral. Bueno, pues tenemos instrucciones precisas de qué número indicar para que en tanto nos den el número, pues vayamos subsanando ese tipo de carencias. También tenemos que especificar claramente qué medidas ha establecido la empresa, a qué trabajadores ha afectado y en qué forma. Y además, en los supuestos de reducción de jornada debemos informar claramente qué porcentaje de disminución temporal afecta a los trabajadores, tanto si hacemos el cómputo de forma diaria, semanal, mensual, anual. Este tiene que ser un dato muy claro porque si no se informa correctamente este dato, el trabajador no cobrará adecuadamente las prestaciones de desempleo. Y, lógicamente, tiene que haber y nos van a exigir a todas las empresas cuando presentemos estos ficheros una declaración responsable del propio trabajador hacia la empresa que autoriza hacer esta gestión. Por un lado, nosotros tramitaremos los ficheros y las empresas tendrán que recabar esa autorización para que la gestión realmente sea válida. Lógicamente, esto irá acompañado de aquellos documentación complementaria que el propio Servicio Público de Empleo nos determine. Pero, básicamente, en líneas generales, esos son los ficheros que tenemos que hacer. También, lógicamente, a lo largo del proceso de un ERTE, mientras está en vigor un ERTE, tanto en fuerza mayor como por causas objetivas, este puede tener variaciones. Es decir, en algunas formas podemos rescatar trabajadores, puede variar sus jornadas. Eso se tiene que informar siempre puntualmente, igualmente a través de los ficheros. Y también tenemos que informar cuándo finaliza la aplicación de la medida. Evidentemente, como veremos más adelante, los de fuerza mayor está claro, pero los de causas objetivas que pactamos periodos más largos, como veremos luego, pues lógicamente hay que informar exactamente la fecha correcta. ¿Qué plazo tenemos de presentación de estos ficheros? Pues sorprendentemente solo tenemos 5 días, 5 días hábiles, ¿de acuerdo? Muy poquito tiempo por la cantidad de ficheros que se han presentado. Entonces, ¿cómo se regulan estos plazos? Bueno, pues nos establecen que tenemos el plazo de 5 días desde la solicitud del ERTE y los supuestos de fuerza mayor. Desde la fecha de solicitud de ese ERTE tenemos 5 días. ¿Qué puede ocurrir? Que también tenemos 5 días, ¿vale?, cuando el ERTE es por causas objetivas. Y la fecha es en que la empresa notifica a la autoridad laboral que va a tomar la medida. Como veréis, el ERTE por fuerza mayor, como comentábamos estos días de atrás, tenía carácter retroactivo, ¿de acuerdo? Y el de causas objetivas no. De ahí la diferencia a la hora de comunicar esos 5 días. ¿Qué ocurre con todas las solicitudes de los expedientes de regulación de empleo que estaban ya presentados antes de la entrada en vigor de este procedimiento? Pues entonces, lo que arranca, el plazo de los 5 días, arranca a partir del día 28. Luego tenemos 3 tipos de plazos para resumir. Aquellos expedientes que ya han sido presentados, que será a partir del 28, los que tengamos desde la solicitud de ERTE tendremos que presentar el plazo 5 días y en causas objetivas desde que la empresa toma la decisión de darse el cierre periodo de consultas de aplicar el expediente de regulación de empleo. Lógicamente, la no transmisión de esta información, que estamos obligados, las empresas que hacemos este tipo de procedimientos están obligados, se va a considerar una infracción de carácter laboral bastante grave. ¿Cómo se presentan estos ficheros? Pues por los procedimientos que nos indique el SEPE, ¿de acuerdo? Con una serie de parametrizaciones y demás que nos están informando y que hay una serie de directrices que nos aconsejan cómo llevarlo a cabo. Fecha de efectos de la prestación de desempleo, es decir, ¿cuándo entendemos que el trabajador tiene derecho a la prestación de desempleo? Pues muy bien. En los supuestos de fuerza mayor, la fecha de efectos es para la situación legal de desempleo es la fecha del hecho causante. Es decir, en el momento que surgió la suspensión temporal de los contratos de trabajo.
En cambio, en los de causas objetivas, la fecha del hecho causante es en el momento que coincida con la presentación del expediente ante la autoridad laboral o en la fecha posterior que la empresa comunique cuando aplica el ERTE en la plantilla. Es decir, supuesto ERTE es fuerza mayor, retrotrae la prestación de desempleo al momento de suspensión de los contratos de trabajo o de reducción de jornada en que tuvo lugar. Supuestos ERTE de causas objetivas en el momento que presentamos la solicitud o aquella que en su defecto la empresa decida, con fecha posterior, aplicar la medida. Luego, la situación de legal desempleo al final va a estar acreditada por un certificado de empresa. El certificado de empresa es un documento básico a la hora de determinar la situación legal de desempleo de los trabajadores y al informar correctamente de las bases definitivas que incurren para el cálculo de la prestación de desempleo. Interrupción del cupo de duración máxima de los contratos temporales. Esto ha generado en estos momentos bastante confusión. Nosotros estamos recibiendo muchísimas consultas y realmente cuando las normas, como veníamos diciendo en estos días, salen tan deprisa y de forma tan atropellada, genera luego muchísima confusión a efectos prácticos de cómo llevarlas a cabo. Nosotros consideramos a la hora de aplicar, porque lo que establece la norma es que quedan suspendidos los contratos temporales, incluidos los formativos, relevo e interinidad, por la causa del ERTE, cuando están afectados por un ERTE, y supondrán interrupción del cómputo tanto de la duración de estos contratos como del periodo de referencia equivalente. Aquí nos va a surgir bastante casuística, ¿de acuerdo?, en este tipo de medida a la hora de llevarla a cabo. Aquí tendremos que distinguir. Nuestra opinión es, tenemos que distinguir aquellos contratos, como pueden ser los contratos eventuales o contratos formativos, que ya están pactados por un tiempo, una fecha determinada del fin, es decir, y que están sujetos a término, esos quedan suspendidos. Y os pongo un ejemplo. Es decir, si yo tengo ahora mismo un contrato de formación de un año y ahora mismo la actividad de la empresa se interrumpe un mes, finalizado el periodo del estado de alarma, ese contrato quedará prorrogado automáticamente un mes más. ¿Qué ocurre con aquellos contratos, que son la gran mayoría de ellos, que no están sujetos a un término determinado, una fecha cierta? Como pueden ser los contratos de obra o el contrato de interinidad. Nosotros consideramos que los contratos de obra, ojo, cuando están bien hechos, están justificados y el fin de obra viene cuando coincidiendo con la duración del expediente de regulación de empleo en el que estamos afectados, ese contrato puede finalizarse. Lo mismo ocurre con los contratos de interinidad. Puede ocurrir que durante la vida del ERTE, el trabajador que estaba sustituyendo a un trabajador que tenía reserva de puesto de trabajo se tenga que incorporar al ERTE. En ese momento, el contrato de interinidad, por su propia naturaleza, debe finalizar. Luego, consideramos que esos contratos no debería haber riesgo a la hora de finalizarlos. Cuestión diferente podrá surgir, y lo veremos con el tema del mantenimiento de las plantillas a la hora de exonerar las cuotas de la Seguridad Social. ¿Hay que ocurre? Que no tenemos un desarrollo realmente normativo que pueda afectar a esta circunstancia. Y puede ocurrir que lo que tenemos recogido es que aquellas empresas con ERTEs de fuerza mayor que apliquen y decidan acogerse a la exoneración de cuotas de la Seguridad Social, pues que en principio entendemos que los niveles de plantilla que deben mantener es los que tengan al final del expediente de regulación de empleo. Eso es lo que entendemos. Estoy segura que eso tiene que tener un desarrollo normativo y nos especificarán claramente cómo se computa. ¿Por qué comento esto? Porque si los contratos que finalizan y que estás obligado a finalizarlos durante el ERTE pueden tener incidencia luego a la hora de aplicación de la exoneración de cuotas para los mantenimientos de plantilla. Pero como no es un dato exacto que tengamos en concreto, no sabemos en qué forma eso puede determinar. Pero yo siempre os considero, y siempre que lo hablamos, os digo, tenéis que valorar si realmente, entre comillas, necesito mantener esos contratos que vencen, hipotecándolos a una posible condición que desconocemos de la continuidad de los mantenimientos de plantilla. De tal manera, esta es una cuestión que seguiremos avanzando y os mantendremos informados. Lo que está claro es que esta medida es para alcanzar y mantener los puestos de trabajo y que los contratos alcancen su duración máxima, efectiva. Por eso entiendo y considero que esto afecta a aquellos contratos que están sujetos a una fecha cierta. ¿De acuerdo? Luego, si tenéis más consultas, bueno, porque la verdad es que este punto es bastante polémico en esta circunstancia. Limitación de la duración del ERTE derivado de COVID por fuerza mayor. En principio, esto entendíamos que era así, pero bueno, ha salido el Real Decreto y nos ha aclarado qué duración tienen los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor.
Y viene a establecer claramente que la duración máxima de esos contratos, con independencia de los que las empresas estemos poniendo en las solicitudes, siempre está condicionada a la duración del estado de alarma. Es decir, que solamente será aplicado y determinará aquellos expedientes de regulación de empleo que el estado de alarma diga hasta aquí hemos llegado. Con independencia, digo, de la continuidad que pongamos en las solicitudes. Esto no condiciona, ojo, los expedientes de regulación por causas subjetivas, que la condición o la finalización de los mismos, como ha sido pactado con los trabajadores, puede extenderse más allá y la causa es diferente. Claro, como no podía ser de otra forma, el control, como no sé si visteis el otro día la ministra, el control de estos tipos de expedientes va a ser muy riguroso. Y lo que pretenden es que se va a establecer un régimen de sancionador y de reintegro de las prestaciones de aquellas solicitudes que se presenten que tengan falsedades o incorrecciones, o aquellas conductas que consisten en solicitar una medida sin tener causa simplemente por solicitarla. Y, lógicamente, que esa solicitud genere indebidamente la percepción de las prestaciones indebidas que corresponden a este tipo de procedimientos. ¿Qué puede ocurrir? Que el reconocimiento indebido de unas prestaciones que no corresponden, la Administración las considera indebidas y reclame a la empresa los importes, tanto si te has aplicado la exoneración de cuotas a la Seguridad Social, tanto las cuotas debidamente exoneradas como aquellas cantidades que el trabajador haya percibido. ¿Y cómo lo va a hacer? Habrá que descontar del salario en principio que haya percibido el trabajador respecto al salario que venía percibiendo con el límite del total de su salario. Esto en sí, yo creo que la incidencia más grave puede ocurrir cuando intentemos aplicar o realmente ocurra con la cantidad de expedientes que tengamos el silencio administrativo. Es decir, puede ocurrir que luego exista un control a posteriori que consideren que se ha utilizado indebidamente esta vía para beneficiarse de una serie de circunstancias como pueden ser el ahorro de coste salarial o de cuotas a la Seguridad Social. Lógicamente, ¿quién lo va a hacer? Lo que va a hacer la autoridad laboral es ponerlo a conocimiento de un inspector de trabajo. Y el inspector de trabajo es el que tomará las medidas oportunas y hará las averiguaciones correspondientes para comprobar si la medida que ha puesto la empresa es la acertada a derecho o no es acertada. Y luego lo más novedoso, lo más reciente que ha salido hace poco y que todo está en la calle es el permiso retribuido recuperable. ¿En qué consiste este permiso? Esto es un permiso que ha entrado en vigor desde el mismo día 29, que nos dio una moratoria, porque la intención era aplicarlo el mismo día de su publicación, nos ha dado una moratoria y ya ha entrado en vigor a efectos prácticos hoy, que es día 30. ¿Cómo funciona? En definitiva, el permiso retribuido recuperable no es una modalidad nueva, ni es ni una figura nueva que se haya sacado de la manga. Es muy semejante a lo que veníamos teniendo en las empresas en la distribución irregular de la jornada. ¿Qué es lo que establece? Pues es un permiso retribuido recuperable, obligatorio, como veremos más adelante para ciertas empresas, y que tiene lugar entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusives. Y lo que permite, lo que prohíbe en esta forma, en definitiva, es la libre circulación de trabajadores en aquellas actividades que consideran que no son esenciales. Al final de la exposición yo he añadido, por curiosidad de todos, o cuando os facilitemos, es el anexo completo, un poquito desarrollado y organizado, que también lo habréis podido recibir en las circulares que Grupo ATIS os ha enviado estos días, donde aparece reflejado y hemos intentado estructurar de alguna forma clara qué actividades consideramos esenciales que ya estaban en vigor y aquellas que este nuevo Real Decreto 10/2020 ha intentado aclarar o matizar. Bueno, ¿a quién afecta realmente? Afecta solamente a los trabajadores por cuenta ajena que presenten servicios en empresas o actividades del sector público privado cuya actividad no haya sido paralizada por el Real Decreto 463. El 463 siempre hacemos mucho referencia a él porque fue, por decirlo así, el que originó la situación en la que nos encontramos en estos momentos, que es en la declaración del estado de alarma. Pero establece una serie de excepciones a las que no aplican. Lógicamente, las personas que prestan servicios en sectores calificados como esenciales. En general, todos sabemos cuáles son los servicios esenciales que están funcionando y lo que más conflicto está generando es si mi actividad se considera esencial o no, y esa es la consulta o el análisis que todos llevamos a nuestras empresas. Pero a la hora de terminar este permiso, no solamente se tiene que analizar la actividad de la empresa, sino el puesto de trabajo que realiza el trabajador. Si esa actividad o el trabajo que realiza es realmente esencial. Pues no solamente tendremos en cuenta la actividad de la empresa, sino también las funciones y los puestos de trabajo en algunas actividades que desempeñan nuestros trabajadores. Tampoco afecta a aquellos que prestan servicios o divisiones o que apoyen, lógicamente, aquellas actividades que son esenciales. Bueno, todo lo que tenga que ver empresa de mantenimientos, de reparación, de distribución, que tiene que ver todo con actividades esenciales, lógicamente también estarían exentos de esta medida.
Y también aquellas empresas ya que tienen un expediente de regulación de empleo o que han solicitado un expediente de regulación de empleo. Es decir, no sería aplicable ni a nadie que ya tiene una resolución favorable de expediente de regulación de empleo, el que está en vía de trámite de ese expediente de regulación de empleo y aquel que tiene también los expedientes por causas objetivas. Y, lógicamente, tampoco aquellos trabajadores que ya tienen suspendido su contrato de trabajo, tanto por situaciones de IT o cualquier otra circunstancia que ya tienen la suspensión, como puede ser maternidades o paternidades. ¿Cómo se regula? Pues, hombre, este es un permiso donde los trabajadores conservan todos sus derechos. Es decir, el trabajador mantiene su salario base y sus complementos, no deja de percibir sus cantidades y la empresa mantiene absolutamente todas sus cotizaciones. No existe ninguna ventaja en cotizaciones, ni exoneración de cuotas de seguridad social, ni nada por el estilo. El trabajador lo único que le hacemos es que le eximimos de venir a trabajar con la condición que tiene que recuperar las horas durante estos días que se está acumulando. ¿Cómo lo va a recuperar? Pues el plazo que nos dan exclusivamente es, yo creo, relativamente corto respecto a la capacidad que tenemos de aquí al 31 de diciembre. Es decir, tendrá el plazo máximo para recuperar estos permisos es a 31 de diciembre del 2020. Y además, esto no es una recuperación que las empresas podrán determinar a libre arbitrio del propio empresario cuándo y cómo. Este permiso tiene que ser negociado con la representación de los trabajadores o con los propios trabajadores en su defecto a la hora de ver cómo se recupera. ¿Y esto qué nos obliga? Pues a abrir un procedimiento muy habituado cada vez que tenemos que tomar una medida en la empresa de negociación, con las cauces habituales que ya tienen establecidos a la hora de representar a los trabajadores en el artículo 41 y demás. Entonces, luego, ¿qué es lo que ocurre? Que aquellas empresas que nos acojamos obligatoriamente, porque esto es un permiso obligatorio, no se nos olvide, un permiso obligatorio retribuido, a la hora de ponerlo en marcha, ¿qué tendremos que hacer? Primero, tener en cuenta que yo no puedo decir como empresa cuándo y cómo. Segundo, tengo que notificar a los trabajadores que voy a iniciar esta vía para establecer cómo lo quiero recuperar. Para ello tengo que ver si los trabajadores tienen representación de los trabajadores. Si tienen representación de trabajadores, con ellos me sentaré y negociaré cuándo y cómo se tiene que recuperar. Si no, iniciaremos la vía de designación de representantes entre la plantilla, que ya establece comúnmente en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, y se utilizaría más o menos la misma vía que estamos utilizando en los expedientes de regulación de empleo por causas objetivas. Iniciaríamos un periodo de designación de representantes que dura 5 días y posteriormente, una vez que tenemos los representantes, un periodo de consultas de hasta 7 días. En ese periodo de consultas tendremos que intentar llegar a un acuerdo. Puede que cerremos la negociación con acuerdo o sin acuerdo. Si cerramos sin acuerdo, no habrá ningún problema, aplicamos la medida de acuerdo a los intereses que han establecido ambas partes y si no hay acuerdo, la empresa podrá determinar e indicar cómo quiere que se recupere. Y, lógicamente, la representación de los trabajadores y los trabajadores propios podrán impugnar o demandar contra la medida de la empresa. Esto está sujeto, lógicamente, a unos límites, y es que la recuperación siempre tiene que tener en cuenta los mínimos de descanso, tanto diario, semanal, es decir, todos los descansos que establece la ley, que no son nuevos, y tanto la propia ley como el convenio colectivo de aplicación. El plazo de preaviso a la hora de aplicar esta medida lo viene regulado o se remite al que ya tienen establecido en el 34.2 para la distribución irregular de la jornada. El preaviso mínimo de aplicar la medida siempre será de 5 días. Por eso os comentaba al principio que, en definitiva, esta medida viene a ser regular un poquito con lo que es la distribución irregular de la jornada. Viene, básicamente, y de hecho se remite al 34.2, que es la distribución irregular de la jornada. Y, lógicamente, no podemos superar nunca, a la hora de recuperarlo, la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo de aplicación. Y siempre, al aplicar la medida, tenemos que respetar los derechos de conciliación, de vida personal, laboral y familiar, que ya están reconocidos a los trabajadores, tanto legal como colectivamente. Tendremos que tener en cuenta cómo se van a recuperar, respetando, por ejemplo, aquellos trabajadores que sean afectados por las reducciones por guarda legal. Como veréis, es un permiso que inicialmente estamos obligados a acatar, pero a lo que yo le veo un poquito la dificultad es que nos obliga nuevamente a sentarnos y depender de ver cómo lo implantamos con la representación de los trabajadores. Eso en algunos de los casos puede dificultar las medidas, pero bueno, vamos a entender que además este tipo de procedimientos siempre se basa en la buena fe de la negociación y las partes tienen que sentarse con esa sintonía y además acreditar, lógicamente,
que ha habido una negociación a la hora de establecerlo, sobre todo lo planteo a la hora del caso de que impugnen la medida o que vayan en contra de cuándo que digamos nosotros como empresa cuándo se quiera recuperar. Y luego lo que sí nos establece es que en aquellas empresas que sea necesario y mantener una como actividad mínima indispensable se puede establecer un tipo de retén, ¿vale? Que son los trabajadores mínimamente imprescindibles para mantener esa actividad indispensable que por lo que sea necesita esa empresa. Yo estoy pensando sobre aquellas actividades que por lo que sea necesitan mantenimiento de maquinaria, mantenimiento de instalaciones y que si eso no se mantiene al día, la recuperación de la actividad económica de la empresa podría dificultarse. Bueno, pues en ese caso se permite este pequeño retén de trabajadores y lo único que nos hacen es el matiz de que nos ponen el ejemplo que es lo que mantuviéramos, tanto en un fin de semana ordinario o si tuviéramos que hacerlo en temas de festivos. Y eso en cuanto al permiso recuperable. Aquí lo decía es el anexo que os hemos facilitado, que podéis consultar. Hemos intentado establecerlo de la forma más clara posible para que estuvieras. Yo no me voy a detener en este anexo porque, lógicamente, lo tenéis, lo podéis consultar y luego lo que sí podemos intentar ayudaros es a ver en qué actividad podemos encajar a la hora de ver si realmente nos afecta la medida o no nos afecta la medida. Y por último, además, sí me parece importante reseñar que lo que ha salido, está aquí, esto ha salido ayer a última hora, es una orden que desarrolla brevemente o que establece unos pequeños criterios interpretativos a la hora de facilitar este tipo de permisos. Es muy breve y lo que establece claramente es qué trabajadores, y yo entiendo sobre todo a nivel de cuenta propia, se ven afectados por el decreto 10, que es el permiso retribuido recuperable. Y dice que son los trabajadores por cuenta propia que ya estaban afectados por el 463, es decir, el estado de alarma que ya establecía los servicios esenciales, en principio no se ven afectados. Y que este Real Decreto no afecta a los trabajadores por cuenta propia. Luego tampoco afecta este Real Decreto, lógicamente, a aquellas actividades de representación sindical y de patronal que necesitan para garantizar la asistencia y representación de trabajadores y empresarios por desplazamiento, movilidad o dedicación. Es una aclaración interesante, pero bueno, ahí está. Y luego, lógicamente, lo que sí piden o aconsejan, esta orden lo que trae es un anexo, que ahora os pondré, recomiendan una especie de certificado de desplazamiento que tenemos que facilitar a los trabajadores. Nosotros recomendamos que se facilite ese certificado a los trabajadores para evitar problemas innecesarios, sobre todo a la hora de que les pare la Guardia Civil y demás. Es decir, cualquier autoridad puede parar y solicitar a cualquier persona que se esté desplazando en concepto de qué y para qué se desplaza. Nosotros aconsejamos que con independencia de que se utilice este modelo, que es el oficial inicialmente orientativo que nos facilitan, cuanta más información y se aclare y se especifique en él, mucho mejor. Tenéis que entender que normalmente la autoridad que nos va a detener desconoce la mayoría de las veces a qué nos dedicamos, no, normal es que es lo correcto, y sobre todo si lo que se indica ahí es un elemento, una actividad esencial o no. Lógicamente deberemos describir con claridad en aquel puesto que su actividad sea esencial, habrá que describirla, y en aquello que esté vinculada con actividad esencial también. Y en ocasiones, ante la duda, si tenemos incluso notificaciones de nuestros clientes que nos requieren el mantenimiento por considerar ellos que son actividad esencial, si lo tenemos, adjuntarlo al anexo, pues sería estupendo, porque evitamos cualquier tipo de problema o movilidad a nuestros trabajadores que se tienen que desplazar al centro de trabajo. Y con esto, inicialmente, hemos terminado mi exposición de las novedades que han salido rápidamente este fin de semana. Dos puntualizaciones de lo que acabo de escuchar, porque mañana sale nuevamente una batería de medidas, otro Real Decreto, que aunque en principio no está muy destinado, lógicamente, a las empresas, está destinado más a particulares en relación con hipotecas y demás, sí hay dos colectivos, incluso también las empresas, que se ven afectados. Uno de ellos es el colectivo de las empleadas de hogar, que se les va a reconocer un subsidio, como son un colectivo que no tiene derecho a desempleo ni pueden acceder a este tipo de situaciones, lo que se va a establecer es que se les va a reconocer un subsidio mientras dure esta suspensión que tendrá que certificar el empleador y que se le va a reconocer el 70% de su base de cotización. También lo que he estado viendo del primer borrador así sondeo que han sacado es que lo que se plantea tanto a las empresas como a los autónomos es aplazar las cuotas de la Seguridad Social sin intereses durante 6 meses. En principio estarían previstas
aplazar esos hasta el 30 de junio del 2020. Veremos cómo se desarrolla la medida y si tiene alguna limitación. Probablemente si lo han aprobado en Consejo de Ministros hoy, pues probablemente salga publicado mañana. Sabéis que nosotros estamos informando puntualmente, intentamos que no os falte y entonces emitimos circulares continuamente de todas las novedades y, lógicamente, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, duda y que, en general, os puedo asegurar que todo esto que está saliendo, hay veces que a nosotros mismos nos puede generar cierta incertidumbre. Pero bueno, estamos aquí para ayudaros y demás y cualquier cosa que necesitéis. Entonces, como yo en principio mi exposición he terminado, voy a intentar acceder ahora al turno de consultas que tengáis y a ver si entre todos ponemos un poquito de claridad. Voy a empezar por aquí. A ver. Perdonadme, pero es que como tengo que ir leyendo, pues vamos a ver. Me preguntáis, en un contrato de servicio, por ejemplo, una escuela que acaba en junio, la empresa ya ha dicho que no abre hasta el curso que viene. ¿Se podría hacer? Vamos a ver. El contrato de obra de esta escuela que ya no habrá, no se puede finalizar todavía porque lo que no podemos hacer es finalizar contratos con hipotéticos. Tiene que ser con hechos y datos reales. Es decir, ni con suposiciones. Hay que esperar a que realmente el hecho sea cierto, que cese la actividad para comunicar ese fin de obra. Y tenemos que ser consecuentes, no podemos nunca finalizar contratos, lógicamente, con futuribles, pero eso nos pasa también a la hora de cualquier tipo de medidas, ¿de acuerdo? Tiene que ser con hechos ciertos. Dice, en caso de no tener representación constituida, ¿qué solución hay para ERTEs por causas objetivas y permisos retribuidos? Bueno, en estos casos, el artículo 41 del Estatuto os establece, y además es de las mejores cosas que están definidas, y dice que cuando un trabajador, o sea, una empresa no tiene representación, dependiendo del número de centros de trabajo, hay que articularla, ¿vale? Pero en general, si uno no tiene representación sindical o delegados de personal, comité de empresa, lo que normalmente se hace es lo que llamamos una representación ad hoc, es decir, entre los propios trabajadores de plantilla escogen a un número que normalmente suele ser de hasta 3 personas para la hora de negociar tanto los expedientes de regulación de empleo, tanto las modificaciones de carácter colectivo y, como es en este caso, los permisos retribuidos. A mí lo que me ha sorprendido es que para este permiso retribuido tengamos que darle tanta procedimiento para llevarlos a cabo. Pero bueno, es lo que está y tenemos que someterlo. Pero bueno, en este caso yo os remito al artículo 41, cualquier cosa nos decís, pero está muy bien explicado. Es decir, no es un impedimento el no tener representación de comités de empresa y delegados de personal para acordar estas medidas. Es decir, es que necesitamos contar con los propios trabajadores, tenerlo en cuenta. ¿Vale? Que no pueden recuperar jornadas, pero la legislación con nada más. Vamos a ver, hay que articular, si yo he tenido que suspender, en principio el tema de transportes no está suspendido. Si ciertas áreas y demás tenemos que aplicar la medida, hay que recuperarlo. Evidentemente que hay una jornada máxima y esto no se puede sustituir por vacaciones si el trabajador no quiere. Esto está pensado, lógicamente, se supone para en aquellos momentos de que tengamos más picos de producción, nos ahorremos la hora extraordinaria de costes innecesarios. ¿Qué puede ocurrir? Pues que llega el 31 de diciembre y estas jornadas no se hayan recuperado, pues desgraciadamente las perdemos. En principio ya no hay otra cosa y si no se pueden recuperar, como tenemos la limitación y no hay una posible prórroga de pasarlo al ejercicio que viene, será un tiempo que habrá que reconocer a los trabajadores y que las empresas no podremos recuperar. Si a día 30, 31 en este caso no se concede el permiso retribuido recuperable, ¿se puede hacer efectivo? Sí, vamos a ver, en principio las empresas estamos obligados a aplicar este permiso desde que ha entrado en vigor el Real Decreto. Es decir, nos dieron de margen el día 29, pero a partir de hoy ya es obligatorio. ¿Qué ocurre? Que puede haber actividades que, bueno, que nos hemos tenido que adaptar. Eso no impide que lo tengamos que aplicar. Es decir, si no lo hemos aplicado hoy y lo tenemos que aplicar mañana, se aplica mañana. Y si no ha pasado, pero tened en cuenta que lo tenéis que aplicar. No es un impedimento que como me he pasado la fecha ya no lo puedo aplicar. Se tiene que aplicar cuando realmente lo hemos necesitado. Vamos a ver, la prestación de desempleo de los trabajadores se presenta en el mismo momento, es decir, cuando nosotros diligenciamos o presentamos los expedientes de regulación de empleo, en ese momento ya estamos informando al Servicio Público de Empleo. ¿Qué es lo que ocurre? El procedimiento que ha salido ahora es para regularizar y para indicar cómo se tiene que transmitir esos ficheros y qué plazo tenemos. A partir de ahora, lógicamente, todos los expedientes que estén fuera de esos 5 días que quedan regularizarse en el momento que se presenta el expediente, tendremos que empezar a regularizar y transmitir ese fichero al Servicio Público de Empleo.
Claro, lógicamente los periodos de cómo negociar ese permiso recurable ahora no tenemos la posibilidad de reunirnos con los trabajadores y establecer cuándo lo vas a recuperar, en primer lugar, porque tampoco tenemos la forma de saber cuándo vamos a iniciar la actividad. Es decir, el momento de negociar cuándo se van a recuperar los permisos recuperables es el momento que iniciamos la actividad. Yo os recomiendo que, lógicamente, en el momento que iniciemos la actividad, dejemos ver, planifiquemos un poquito nuestra actividad, cómo lo podemos hacer, no nos apresuremos a cerrarlo cuanto antes y luego no lo podamos aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, habrá que ver cómo reactivamos la actividad para llevarlo a cabo. En caso de silencio administrativo, ¿cómo se debe actuar? Inicialmente, si los expedientes afectan el silencio administrativo, aplicamos el expediente de regulación de empleo con todas sus consecuencias legales. Es decir, tendría los mismos efectos que la resolución escrita de la Administración. De tal manera, a la hora de tener en cuenta los los plazos, vamos a ser prudentes, porque es que la Administración en cualquier momento puede requerirnos cualquier documento o cualquier cosa que suspendería el procedimiento. Pero los efectos del silencio administrativo inicialmente son los mismos que si tuviéramos la resolución escrita. Sí, nosotros facilitaremos y estamos preparados para daros me pregunta, es decir, que si respecto a la autorización que tenemos que solicitar al trabajador para que la empresa acredite sus datos al ECP, vamos a dar modelo, lo tenemos. No os preocupéis que como no podemos transmitir el fichero sin esa autorización, os lo facilitaremos para que los trabajadores, que además estoy segura que lo van a hacer súper rápido, porque los primeros interesados en que esto se agilice, lógicamente, son ellos. Dice, una empresa que tiene que parar una obra puede plantear un ERTE por causas objetivas económicas como consecuencia del COVID, ha sufrido pérdidas. Claro, evidentemente, es decir, si a mí, en este caso, es que la vía más recomendable sería un ERTE por causas objetivas. Mirad, ya hemos comentado en las últimas sesiones de estos días de atrás, al ERTE por fuerza mayor hay que ir, y sobre todo tal como está en este momento la Administración, con realmente una causa muy clara. No podemos utilizar este medio para, perdonadme la expresión, a ver si cuela. Yo, además, el único inconveniente que tienen los ERTEs por causas objetivas es que no nos podemos aplicar la exoneración de cuotas en la Seguridad Social, pero lo demás es casi más ventajoso que el de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque aunque tenéis que negociar con los trabajadores, podéis ir más allá en los plazos. Es decir, no estáis sujetos a que cuando finalice el estado de alarma tengas que incorporar a la plantilla toda de golpe. ¿De acuerdo? En los de causas objetivas te va a permitir, cuando negocies con los trabajadores, a una incorporación de alguna forma más paulatina. Es decir, que puedas medir, si establecemos, nosotros estamos recomendando unos periodos más o menos, depende de la actividad de cada empresa, entre 2 y 3 meses. ¿Qué puede ocurrir? Que si antes de 3 meses estoy al 100% incorporantes en mi plantilla, pero me permite la flexibilidad de ir incorporando según las necesidades. Luego, se puede negociar y es aconsejable utilizar los expedientes de regulación de empleo por causas objetivas. Sobre el tiempo del ERTE se puede dar el tiempo del estado de alarma, por ejemplo, la recuperación de empleados será obligatoriamente, lo que os comentaba, efectivamente, un expediente de fuerza mayor tienes que incorporar a los trabajadores en el mismo momento que finaliza el estado de alarma. Y deben incorporarse todos, no admite ningún tipo de prórroga ni incorporación paulatina. El de causas objetivas, como os he comentado, pues sí. Me preguntáis si en los ficheros que presentamos al SEPE tiene que ir la autorización de los trabajadores. Sí, es uno de los requisitos. Tenemos que ir trabajando estos días. Nosotros, lógicamente, preparar ficheros y colaborar con vosotros y vosotros en recabar ese documento de los trabajadores, que de verdad yo creo que como les interesa y quieren cobrar la prestación cuanto antes, cuanto la empresa pueda presentar correctamente la información y adjuntarla correctamente, pues mejor para todos. Si una empresa tiene liquidez suficiente para mantener la situación actual durante 3 o 4 meses, ¿podría ir un ERTE aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social? No. Si la empresa tiene liquidez y no hace uso de un ERTE, lo que no puede es, lógicamente, cogerse la exoneración de cuotas de la Seguridad Social. Lo que sí va a poder hacer en función de lo que inicialmente se va a publicar mañana es que va a poder aplazar las cuotas sin intereses durante 6 meses. Esa es la medida precisamente que está pensada para flexibilizar los pagos a aquellas empresas que, además, que encima que no se acogen a estas medidas y aplican, se hacen cargo de su carga social, etcétera, que al menos tengan ese tipo de flexibilidad. Luego sí, es decir, ya os digo que os confirmaremos mañana, pero por lo que he estado viendo se va a permitir tanto para los autónomos como para las empresas.
El ERTE por fuerza mayor tiene efectos retroactivos. Lo podemos aplicar desde el mismo momento que yo he suspendido y luego tramitarlo. El de causas objetivas, insisto, no tiene efectos retroactivos. ¿Qué pasa si un trabajador se niega a firmar la representación para tramitar su SEPE? Pues que no va a cobrar su prestación de desempleo. Si yo transmito los ficheros y no cuento con su representación, pues lógicamente no estoy autorizado en su nombre a gestionar su prestación de desempleo y luego este señor no podrá cobrar la prestación de desempleo. Tendrá que hacerlo si quiere por su cuenta, pero vamos, tal como están las cosas, le trae más cuenta contar con la fianza de la empresa. Pero evidentemente, si no la quiere presentar, ojo, o a lo mejor hay trabajadores que no quieran hacer uso de su prestación de desempleo. Pues no pasa nada. Es decir, durante el periodo de regulación, el trabajador es muy libre de acogerse a la prestación de desempleo o no. Es decir, no es obligatorio, que quede claro. Dice, con respecto a los despidos objetivos, ¿no es un complemento ilegal lo que el gobierno ha hecho? ¿Obligarnos a indemnizar a 33 días? ¿Eso es violación de tribunales de alguna sociedad o grupo empresarial? Pues hombre, es un real decreto, es una medida. A mí puede entenderme efectivamente que no, cada uno tiene una opinión muy particular, pero no lo creo. No creo que el tema vaya por ahí, que creo que nos va a quedar medio que o realmente tomar la decisión de extinguir con todas las consecuencias, pero desde luego con esta causa no podremos tirar adelante. De las compañías que estábamos trabajando desde el pasado 12, ¿les aplica el permiso retribuido? Claro que sí. Si yo soy una empresa que ahora mismo no puedo funcionar porque hay un real decreto que no me deja funcionar y hasta ahora he estado funcionando, ¿se aplica el permiso retribuido? Sí. En el mismo momento que a mí el gobierno me dice que ya no puedo funcionar porque no soy una actividad esencial. Luego sí, lo puedo empezar a aplicar. Claro, los despidos improcedentes que yo voy a reconocer la improcedencia, eso es en principio, no hay a día de hoy, no sabemos qué pasará mañana, pero a día de hoy no hay ningún impedimento. Mientras la empresa asuma las improcedencias, pague las indemnizaciones legalmente correspondientes, no hay impedimento. ¿De acuerdo? Los impedimentos son en aquellas causas subjetivas que sabéis que la indemnización es de 20 días y que lleva implícitamente, lógicamente, si nos vamos a justificar en la situación que desgraciadamente estamos atravesando, pues lógicamente nos lo van a declarar directamente improcedente. Me decís que cómo informan los trabajadores de su situación familiar. Eso se verá inicialmente, yo creo, no tenemos los datos todavía exactos, pero efectivamente, yo creo que de todas maneras en los ficheros se facilita, creo que esa información, pero si no, los propios trabajadores lo tendrán que hacer o revisar las cuantías si no están correctamente calculadas. Es decir, luego cuando los trabajadores perciben su prestación de desempleo, tienen un plazo de reclamación previa, porque hay unas resoluciones que se les comunica individualmente y donde se les dice en qué baremo, con qué información se ha calculado su prestación de desempleo. Los trabajadores individualmente podrán reclamar y si la prestación de desempleo no se ha calculado correctamente, se reclama y la estiman. En eso no van a tener ningún problema. Vamos a ver, me decís que si el responsable de administración no deja su actividad, luego es esencial y no puede acogerse. Os comentaba que la esencialidad, entre comillas, de la actividad no solamente es de la actividad, de los puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo dentro de las organizaciones que son esenciales y que no se pueden dejar de prestar esa actividad. Luego, esos señores, es decir, nadie va a ir a una empresa por empresa buscando si esos señores están cumpliendo la normativa o no. Habrá que especificar, sobre todo en el certificado de desplazamiento, cuál es el motivo de su desplazamiento y cuál es su trabajo, para que entenderse que la actividad es esencial. Es decir, insisto, la esencialidad de la actividad no solamente es por la actividad de la empresa, sino también hay que vincularla al puesto de trabajo. En general, todos los transportes que están vinculados, en general, son actividades esenciales. Son muy delicados si queréis no aplicarlo, pero en general está todo muy vinculado al transporte, de hecho, porque se regula en concreto. Modificar salarios, que me trasladéis consultas, que si podéis bajar salarios, horas y demás. Bueno, eso existía antes de todo esto ya un procedimiento legal. Todo lo que queramos hacer de modificar jornadas, es decir, los expedientes de regulación de empleo es algo estrictamente temporal y temporalmente yo puedo suspender y reducir la jornada del trabajo. Pero si yo lo que quiero es, aparte de un expediente, es cambiar la naturaleza de un contrato temporal a un contrato a tiempo parcial o bajar las horas que yo tenía contratado al trabajador fuera de los expedientes o de la situación temporal que tengo en este momento, incluso si yo quiero reducir el salario de los trabajadores, existe el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
y dependiendo del número de trabajadores afectados podrá ser individual o colectivo. Y las consecuencias hay que justificarlo, tenemos que acreditar muy bien objetivamente por qué nos vemos obligados a tomar la medida. Y ojo, el trabajador, así como los ERTES no puede rescindir la relación laboral ni puede pedir indemnización ninguna, en las modificaciones sustanciales donde toquemos la jornada de los trabajadores o reduzcamos el salario, el trabajador, si considera que se le perjudica y no quiere demandarnos y entiende la causa, puede pedir la resolución de su contrato con una indemnización de 20 días con el límite de 9 mensualidades. Vamos a ver, pudiera ocurrir efectivamente que los ERTES que hemos presentado y de fuerza mayor, ojo, y que estamos aplicando en estos momentos, tuviéramos una resolución administrativa que dijera que no estamos afectos a fuerza mayor. ¿Qué pasa con ese periodo que hemos estado aplicando a nuestros trabajadores? Pues desgraciadamente esa situación se entiende que los trabajadores no tienen derecho a desempleo y nosotros como empresa nos tendríamos que hacer cargo de los salarios y las cotizaciones de ese periodo que los trabajadores han estado suspendidos o reducidos hasta que hemos tenido la resolución. Eso puede pasar, evidentemente. Es decir, la Administración se reserva el derecho porque como lo que hace es valorar la causa, entender o justificar que tenemos la causa de fuerza mayor. No, que la tenemos, perfecto. Que no la tenemos, pues tendremos que hacernos carga del salario del trabajador y de las cotizaciones a la Seguridad Social. El trabajador, los documentos que hay que entregar a un trabajador por fin de obra no ha cambiado, es decir, si la obra realmente ha finalizado, se le entrega el documento de fin de obra y luego el trabajador, lógicamente, se reserva su derecho a acatar que efectivamente la obra es correcta y coge su indemnización de 12 días o, lógicamente, demandar porque considera que no ha estado correctamente y entonces iríamos a un improcedente. Pero eso con independencia del proceso en el momento en el que nos encontramos, ¿eh? Si eres una empresa de servicios esenciales y tienes la obligación de dar el servicio, lo importante es que tú tienes que mantener el servicio. Si hay trabajadores que dentro de ese servicio ha bajado la actividad, tienes dos opciones, conceder vacaciones, acogerte este permiso, etc. Hay muchas medidas. Yo entiendo que en actividades esenciales la empresa puede determinar si realmente todos sus puestos de trabajo están al 100% o no, qué medidas aplicar. ¿De acuerdo? Pero hay que verlo, hay que estar lógicamente a la situación de la empleabilidad de todos los puestos de trabajo. Para aplicar el permiso retribuido recuperable no se comunica a ningún organismo. Es un tema estrictamente interno de la empresa y de negociación con los representantes de los trabajadores. No hay que informar a la Administración si lo voy a aplicar, en qué condiciones lo voy a aplicar o cómo lo voy a recuperar. A día de hoy, de momento, nada. Dice, en un caso particular, ¿qué pasaría un contrato eventual que finaliza en una superación del periodo de prueba el mismo día, 14 de marzo? Si ahora presentamos ERTE por fuerza mayor, que se acabó el 14 cuando se efectuó el cierre, esta finalización podría verse afectada, ¿no? Es decir, si yo tengo un periodo de prueba y finaliza y luego me veo sometido a un ERTE, son dos vías diferentes. Quedarán afectados por el ERTE los trabajadores que realmente mantengo en mi plantilla, pero aquel que es un periodo de prueba que yo he extinguido porque considero que no, pues en principio no tendría que haber ningún problema. Vamos a ver, una cosa es el permiso, porque me decís, ¿qué pasa si yo he estado dando vacaciones y ahora entrego el permiso? Una cosa es las vacaciones y otra cosa es el permiso. No puede ser sustituido en ningún lugar una cosa por la otra. Ni yo puedo aplicar ahora con carácter retroactivo el uso de este permiso a los periodos en los que el trabajador ha estado antes de vacaciones. Este permiso, tal como está regulado y tal como en este momento lo ha establecido el Gobierno, tiene lugar a partir del día que no hemos visto, a partir del día 29, ¿de acuerdo? Lo anterior son vacaciones, bolsas de horas o la medida interna que vosotros hayáis establecido en la empresa. El permiso retribuido obligatorio no tiene aplicación de carácter retroactivo, ¿vale? Entonces, lo que teníamos de una forma se sigue manteniendo. Lo que puede ocurrir es que el trabajador estuviera disfrutando vacaciones y ahora surge esta medida, pues le puedo informar que deja de utilizar sus vacaciones y a partir de qué fecha me acojo al permiso retribuido obligatorio. Los contratos en prácticas, como os comentaba, si ahora mismo un expediente de suspensión, tengo la plantilla, tengo un contrato en prácticas, ese contrato ha quedado suspendido. No puedo dejar que corra el tiempo. Es decir, si un mes está suspendido, cuando finalice la fuerza mayor, a ese señor habrá que computarle en la duración de su contrato un mes más. Es decir, si le vencía dentro de 3 meses tras la finalización de la fuerza mayor, me queda un mes más. Hay que aguantarle en la empresa durante 4 meses.
¿Hay un plazo máximo de incorporación para los ERTEs de causas objetivas? Vamos a ver, cada uno aplica los ERTEs según sus necesidades. Si yo tengo una causa de fuerza mayor, me tengo que ir siempre al ERTE de fuerza mayor, sin lugar a dudas, porque es más rápido, me quita problemas. No es que sea más rápido, es que me quita problemas de negociar con los trabajadores, articular representación, etcétera, y tengo la causa de fuerza mayor. El de causas objetivas me obliga a articular una representación y a negociar con los trabajadores. La flexibilidad de causas objetivas es que me permite ir más tiempo de la duración, ¿de acuerdo? Pero si yo soy una empresa que reúno los requisitos para ser un ERTE de fuerza mayor, hombre, las ventajas en cuanto a los seguros sociales son notables. Es decir, me puedo aplicar la asignación de cuotas. Es decir, vamos a ver, las dos, porque me dais muchas consultas en relativo a esto, las dos medidas tienen sus pros y su contra. Os dije el otro día, ERTE de fuerza mayor me agiliza y me aplico las cotizaciones a la seguridad social, pero estoy limitado en el tiempo a la duración de la fuerza mayor. Y el de causas objetivas me obliga a llevar unos trámites formales más rigurosos, irme más en el inicio, no aplico carácter retroactivo y además no me aplico la asignación de cuotas a la seguridad social. Ventaja, que puedo ir más allá, inconvenientes los que os he mencionado. Es decir, si yo he cerrado el negocio el día 14 o el 15, porque es que me he visto obligado y además por un tema de fuerza mayor, es absurdo ir a un caso de objetivas. Porque además, si lo hago ahora, me como los salarios desde el 14 hasta ahora que inicio todo el procedimiento. Es decir, hay que estar en la medida a cada uno según las necesidades de cada empresa. Y el número, y además, los ERTES, me decís por causas objetivas, los ERTES, tanto de fuerza mayor o causas objetivas, me dan lo mismo el número de trabajadores afectados. Lo mismo lo tengo que hacer por uno que por mí. El procedimiento es el mismo. La autorización de los empleados a la hora de tramitar el servicio público de empleo tiene que ser nominativa, ¿de acuerdo? Cada trabajador tiene que autorizar a su empresa para que tener en cuenta que el reconocimiento de la prestación de desempleo es nominativo, es personal. Luego, esa autorización tiene que reconocer a cada trabajador con su nombre, DNI, tiene que autorizar a la empresa. Los ERTEs, por fuerza mayor, mientras dure la situación en la que estamos afectados, se pueden seguir presentando. Es decir, no estoy limitado en este momento. Si en este momento he podido aguantar y llega un momento que la fuerza mayor o que me vienen una serie de acontecimientos de mis clientes dentro de fuerza mayor que me abocan a llevarlo, yo lo puedo practicar. Es decir, no existe una limitación que teníamos que presentarlos todos con efecto de cuánto. No. Es decir, en el momento que a mí me surge esa necesidad y además está vinculada con una fuerza mayor, en ese momento tramito yo mi expediente. A ver. En el plazo de permiso retribuido regular, ¿se pueden extinguir los contratos de vencimiento de los mismos? Sí, vamos a ver. Si la limitación de los vencimientos de los contratos temporales no tiene nada que ver con este permiso ni nada, lo que dificulta es todos aquellos contratos temporales que estén vinculados en procesos de expedientes de regulación de empleo, pues lógicamente dificulta la extinción, pero es dicho, aquellos que están sujetados a término. Si yo tengo un contrato temporal de obra, interinidad, esté en el proceso que esté, yo considero que finaliza, lo puedo llevar a cabo. Y luego, lógicamente, si no estoy sometido a ningún expediente de regulación de empleo, pues puedo facilitar la extinción de alguna forma, pues de forma más cómoda, ¿vale? Pero no va a estar sujeto luego a los mantenimientos de plantillo que puede sujetar un expediente de fuerza mayor de cara al límite de los 6 meses. En caso de necesidad, ¿se puede negociar aplicar ERTE por causas objetivas antes del 8 de abril? Los ERTEs por causas objetivas se pueden negociar en cualquier momento. No es necesario esperar a ninguna fecha, es cuando me surge la necesidad. Es decir, cuando me para mi actividad, es que yo puedo haber empezado y de repente, desde que hemos quedado esta alarma, he tenido actividad, se ha ido apagando mi actividad y en estos momentos ha bajado tanto el deseo de mi facturación que no puedo colocar mi producto en el mercado. Pues en ese momento me surge y en ese momento aplico yo el expediente de ERTE por causas objetivas. Si teníamos previstos despidos con anterioridad a esto y son improcedentes, ¿podemos sacarlo? Lógicamente sí. ¿De acuerdo? Si los podéis llevar a cabo, si no es la improcedencia, tener en cuenta también el número de extinciones que realizáis para no incurrir en un despido colectivo. Porque aunque estáis haciendo improcedentes, el límite de los despidos de acuerdo al número de trabajadores en la plantilla, hay que tenerlo en cuenta siempre a la hora de extinguir. Si otro trabajador, me preguntáis aquí, si un trabajador tiene otro trabajo en otra empresa y yo estoy sometido a un ERTE, ¿qué pasa? Vamos a ver. Los trabajadores pueden tener, o haber practicado tener pluriempleo, pueden trabajar en diferentes empresas.
el ejemplo más claro es un trabajador que trabaja en dos empresas, en una de ellas está sometido a un ERTE y en el otro no. ¿Qué ocurre? Pues por el ERTE el problema es que no va a poder cobrar la prestación de desempleo, pues porque está trabajando a tiempo completo. Ojo, si fuera a tiempo parcial, habría que calcularla a tiempo parcial, pero si estamos a tiempo completo en una empresa y en otra, va a estar afectado por el ERTE en cuanto al tema de su salario, pero no va a poder cobrar la prestación de desempleo porque es que no se la van a reconocer. Ese es uno de los problemas con el tema del pluriempleo. No, dice, tengo entendido que los ERTEs por el COVID-19 a los trabajadores le computa el tiempo consumido de desempleo. Ya os comenté en la última sesión que tuvimos que una de las ventajas que permite, tanto si tengo expediente de regulación de empleo por causa mayor como por causas objetivas, es que los trabajadores no se van a ver afectados en el cómputo a la hora de consumir su prestación de desempleo. Todo este periodo que perciban la prestación de desempleo se va a entender como no consumido, para mantener, es decir, que si después del ERTE tenemos que proceder por lo que sea, desgraciadamente alguna extinción, al trabajador lo que decimos es, comúnmente se le pone el contador a cero. Tendría derecho a su prestación al 100% sin haberle tocado nada del tiempo que tenemos consumido. Luego se le reconoce ese tiempo que haya estado en el tiempo de desempleo como no consumido. ¿Se le pueden aplicar permisos retribuidos a una parte de la plantilla? Si mi empresa me puedo permitir continuar la actividad y hay puestos que se mantienen y son obligatorios y el resto no, pues claro, a unos le aplicaría una cosa y a otros le aplicará otra. El IRPF en la prestación del desempleo, pues en principio, lo que pasa es que por el poquito tiempo que van a estar, el problema lo tendrán a lo mejor luego declaraciones de la renta. Yo no soy una experta en IRPF, van a tener dos pagadores, pero en principio lo que es la prestación de desempleo, por el poco tiempo que van a estar, lo normal es que no tenga retención de prestación de desempleo, perdón, de IRPF. Hay casos en los que se han aplicado los máximos de la base de cotización. En el desempleo, vamos a ver, lo que se comentó es que el desempleo se iba a reconocer una cantidad plana para todo el mundo sin tener en cuenta, no, vamos a ver, lo que se va a calcular es la prestación de desempleo inicialmente de acuerdo a las necesidades de cada trabajador. El trabajador que esté topado a la hora de calcular su prestación de desempleo se le van a aplicar los topes, pues como siempre se venían haciendo. Lógicamente, en este caso lo que habrá que revisar es que el número de hijos sea respetado, pero el tope en cuanto al cálculo de la prestación de desempleo existía y se seguirá aplicando. Lo que no en principio va a haber es lo que se comentó por ahí, pero es una prestación lineal para todo el mundo. Es decir, ¿se ha establecido el gobierno una prestación máxima de pago único? Pues no hay una cantidad fija lineal establecida en estos momentos por el gobierno para el cobro de la prestación de desempleo. En principio, la prestación de desempleo, porque veo que me estáis haciendo muchas consultas de esa, en principio no hay nada. Yo siempre digo, no sé lo que pasará mañana, pero en estos momentos no hay una cuantía fija establecida lineal para el cobro de la prestación de desempleo. Para la reducción del salario a un trabajador, el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, si no tienes representación legal de los trabajadores, no afecta a un número colectivo, y me refiero a colectivo porque ahí sí que necesita la representación de los trabajadores, pero si no es colectivo y es individual, tienes que preavisar al trabajador siempre con 15 días de antelación. Y, ojo, justificar muy bien, en causas objetivas, bien económicas, organizativas, técnicas o productivas, en qué te basas en la decisión a la hora de reducir el salario. Pero el preaviso para llevar a cabo la medida son 15 días. Para la autorización de la prestación del desempeño, vamos a ver, yo recomiendo que la autorización de los trabajadores a la empresa, no recomiendo, es que tiene que ser así, para la gestión de prestación de desempleo tiene que ser muy clarita en la firma del trabajador. Esa es nuestra recomendación, porque si luego se necesita pedir aclaraciones, se va a retrasar los pagos de las prestaciones. Y aquí los perjudicados van a ser tanto los trabajadores los primeros y luego vosotros, porque os van a achacar que vosotros habéis gestionado la prestación y lo habéis hecho mal. Y esto genera, os digo por experiencia, muchísimos problemas. Cuanto más limpio, más claro se transmitan los ficheros y vaya correcta la documentación de los trabajadores y de la empresa, mejor. Lo otro generaría retrasos, problemas a la hora de cobrar las prestaciones y reclamaciones a la empresa y acreditar la empresa que encima que lo ha hecho bien. En principio, no hay más prórrogas para el estado de alarma que la que se ha publicado el otro día.
¿Qué es lo que prevemos? Pues, hombre, en principio vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si la cosa desgraciadamente persigue como estamos, pues se prorrogaría. Pero si como todos prevemos, gracias a Dios, esto se reconduce, pues a lo mejor, pues probablemente si tenemos un poco de suerte, pues el estado de alarma finalizaría y ya verían, o le darían una prórroga de unos pocos días. Pero no sabemos, no hay nada establecido en posibilidad de causa de volver a ampliar este plazo que me decís. Dice que existe un plazo mínimo en los que se puede extinguir los contratos de una afiliada por causas objetivas. No. Es decir, la prohibición de despedir por causas objetivas está sujeta a la norma que tenemos en estos momentos y que ha salido publicada y que os he comentado. Es decir, la prohibición o la limitación es mientras tengamos esta situación. Finalizada esta situación, estas medidas especiales de prohibición de contratos, de prohibición de las extinciones, en principio desaparecen y se aplica ya la norma con toda su casuística y regularidad, con ningún tipo de problema. Pero lo que tenemos en estos momentos y estas excepcionalidades tienen que ver al periodo excepcional en el que estamos viviendo. Finalizado este, se aplicarán las causas objetivas que correspondan de acuerdo a la normativa y con los requisitos que están establecidos legalmente. Dice, si tengo una empleada de baja por enfermo y pido un ERTE por causas objetivas, ¿puedo reducir la jornada cuando se incorpore? Nosotros os habíamos comentado también que nosotros en aquellas bajas de cortita duración o que no sabemos su duración estimada, aconsejábamos que inicialmente se les integrara en el expediente de regulación como personal afectado. Eso no significa que ese personal pase a cobrar prestaciones, porque mientras si tiene la IT estará cobrando su pago directo, su pago delegado a su prestación de IT. Pero ¿qué ocurre? Que finalizada la IT, si continúa la situación de regulación de empleo de la empresa, esa persona se incorporaría al expediente de regulación y cobraría la prestación de desempleo. Luego, en principio, claro que podemos meter a trabajadores que estén en IT. Hombre, si estamos hablando de periodos muy largos es innecesario, porque vamos a meter a un trabajador que no va a estar afectado en ningún momento. Pero si no lo sabemos, no tenemos información ante la duda, pues conviene meterlo en el expediente de regulación, porque si se diera el alta y no lo hemos metido, ese trabajador no podría estar afectado y entonces tendríamos que hacer solamente un expediente solo para ese trabajador. Me pregunta uno que el contrato de obra no le queda claro si puede finalizar al acabar la obra aunque no hagamos ERTE. Sí se puede finalizar. Si yo no hago un expediente de regulación de empleo, tengo mi actividad normal y me finaliza un contrato de obra, puedo finalizar ese contrato de obra sin ningún tipo de problema. Es decir, lo importante es luego la normativa que regule ese contrato de obra, que el objeto sea correcto, que el trabajador haya prestado servicios en esa obra. Es decir, pero si la cosa se ha hecho como se tiene que hacer con normalidad, yo ahora mismo no estoy afectada por un expediente de regulación de empleo, tengo mi actividad normal, finalizo un contrato de obra, le puedo finalizar sin ningún tipo de problemas, no pasa absolutamente nada. Otra cosa es que el trabajador pueda discutirme el objeto del contrato, pero bueno, eso como habitualmente, sin que hubiéramos estado desgraciadamente en este proceso, me lo puede discutir en cualquier momento. Pues si un trabajador que está desde el 14 en un ERTE por fuerza mayor y no me da la resolución, ¿cómo recupero las horas? Las pierdes. Ese es uno de los riesgos que tienen, lógicamente, los expedientes por fuerza mayor. Si a mí me deniegan el ERTE por fuerza mayor, el periodo que el trabajador ha estado suspendido no cobra prestaciones de empleo, luego porque no me han reconocido el expediente de regulación de empleo y es la empresa la que se hace cargo de los importes salariales y cuotas a la seguridad social. Si una empresa se puede acoger a unos trabajadores por fuerza mayor por causas objetivas, pues hombre, no tiene sentido, porque la actividad realmente mía, si es de vinculada a fuerza mayor, tiene que integrar a toda la plantilla. No veo la diferencia entre una cosa y otra, o sea, no lo veo. Me hacen aquí una puntualización de que la empresa tiene que presentar en el SEPE una declaración responsable de contar con la autorización de los trabajadores, pero no es necesario que aporten al SEPE las autorizaciones, ¿de acuerdo? Luego, se puede hacer así también. Finaliza después de, si un contrato de interinidad finaliza después de empezar un ERTE, ¿cuándo debemos dar? Esto os lo comentaba antes. Vamos a ver. Si yo estoy en un proceso de ERTE y tengo un contrato de interinidad, yo considero que si el trabajador que tenía suspendido su contrato, una IT, o una maternidad, se incorpora a su puesto de trabajo durante el expediente de regulación de empleo, yo considero que el contrato de interinidad puede darse por finalizado en ese momento y el trabajador que tenía contratado su suspensión incorporarse, ¿de acuerdo? Luego se puede hacer perfectamente, es decir,
Es que lo que yo no veo que tenga consecuencias es mantener 2 puestos de trabajo cuando la interinidad en sí ha finalizado. Luego, si la interinidad, el trabajador que estaba sustituido se incorpora al puesto de trabajo, no hay ningún problema. Claro. Sí, me decís aquí que esto que se había comentado del importe lineal del desempleo, si eso se reconoce, dijo la ministra que se podía reclamar. Es que se debe reclamar, no es que lo diga la ministra. Es que si a mí me calculan la prestación de desempleo y no me la calculan correctamente, lógicamente, y no han tenido en cuenta el número de hijos a cargo y yo estaba topado, la reclamación tiene que ser así. Por eso os digo que luego las resoluciones de la prestación de desempleo son individuales y cada trabajador tendrá que examinar si el cálculo de su prestación ha sido correcta, pues si lo tienen que reclamar. Y cuando la reclamen, además, es que se lo van a conceder. Si ha habido errores, que probablemente con esta carga masiva de información, pues pudiera haber errores a la hora de resolver, se pueden reclamar y es más, es que deben hacerlo. Mira, me preguntáis también que cuánto puede durar un trabajador en cobrar la prestación de desempleo después del ERTE. Pues mirar, en primer lugar, si la resolución del fuerza mayor que diga, o del silencio positivo, que diga realmente que la causa existe, el trabajador no va a tener el reconocimiento del derecho de la prestación de desempleo. Pero suponiendo que las cosas vayan bien, que yo tenga un expediente que he resuelto favorablemente, una vez que eso se informa, pues la verdad es que desconocemos. Han garantizado que va a ser rápido, pero realmente no os podemos decir el tiempo que se tarda. No, vamos a ver, el pacto de horas, de acuerdo, no puede extenderse más allá del 31 de diciembre. En principio, ni siquiera con acuerdo de los trabajadores. Eso es lo que hay. Es decir, la limitación está ahí. Yo creo que no te puedes ir porque es que lo establece claramente la norma. La norma dice que no te puedes ir más allá del 31, ni siquiera con pacto de los trabajadores. Es decir, por encima de los acuerdos individuales están las normas colectivas y esto es una norma que nos afecta a todos. Luego yo considero que no se puede establecer esa circunstancia. Y yo en principio creo que ya con esto, entran más consultas, pero yo creo que casi todas van en la misma línea. ¿Vale? Entonces, sí hacer la matización que me hacía aquí una compañera, que cuando se presenten los expedientes de regulación, lo que sí va a haber es la autorización de los trabajadores, pero no es necesario que metamos en principio las autorizaciones individuales. Irá con la autorización de la empresa, segunda por los trabajadores. Luego eso, de todas maneras, os iremos informando puntualmente y no va a haber ningún problema. Y yo creo que con esto... Dice, no entiendo por qué los contratos de acumulación de tareas hay que alargar las dichas contrataciones cuando era por acumulación una vez finalizada. Pues mira, yo tampoco lo entiendo, pero es que está establecido así. Es decir, los contratos que son de acumulación o de formación o prácticas que tienen una duración es que queda suspendida su duración. Es decir, es que se entienden como periodos no consumidos. Luego, si están un mes suspendidos y eso, hombre, lo puedes extinguir antes de tiempo, pero va a ser como despido. Y si no acumulas este tiempo, te estás al tiempo de la duración que tenía inicialmente previsto el contrato sin esta suspensión, pues lógicamente si el trabajador está informado, que actualmente todos los trabajadores están informados, lo que va a pasar es que te va a demandar por despido improcedente porque considera que no se ha extinguido correctamente su contrato y que le quedaba una duración. Ese es el riesgo. Pero lo cierto es que la norma establece que esos contratos queden suspendidos. ¿Que tiene su lógica o no? Pues es que tener en cuenta que es una medida exclusivamente de continuidad de la prestación de mantener los puestos de trabajo. Y como tal está pensada para ella, pero igual que el tema de ponernos las dificultades a llevar a cabo los despidos por causas objetivas. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que hasta aquí tengo lugar mi intervención. Espero haberos aclarado en la medida de lo posible, he intentado haceros llegar todo con la mayor claridad posible. Sabéis que tanto en Web Atesa como Leer Abogados estamos a vuestra disposición, os podéis trasladar vuestras consultas y como según están las cosas, pues probablemente nos veamos en breve en otras ocasiones. Pero vamos, yo ansío y de verdad que nuestros próximos encuentros cada vez sean como tienen que ser, o sea, poniéndonos todos cara y viéndonos y charlando amigablemente. Hasta que eso llegue, pues nada, desearos lo mejor, que lo llevemos todos de la mejor forma posible y nada, que aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Por lo demás, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nada más, muchas gracias. Hasta luego.